Otra vez, hola a todos. El tema segundo en esta serie tiene que ver con la esperanza. El último tema que vimos, el primero, hablaba de una canción que se canta en el futuro, cuando el pueblo de Dios sea feliz para siempre. Ahora, y hasta el verso 18, el profeta habla del presente. Y el presente, la espera es larga. Y esperamos de Dios tres cosas, nos enseña el profeta. En primer lugar, esperamos que Dios derribe la maldad. Es el tiempo presente en el que esperamos que Dios actúe. Si tú lees los versos 8 y 9 de este capítulo 26, el profeta dice, también en el camino de tus juicios, está hablando al Señor, ¿no? Oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego hay juicios tuyos en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Qué interesante esta esperanza que el profeta concluye allí, el pueblo siente. Primero habla como comunidad, te hemos esperado, hemos guardado tu nombre y tu memoria, son el deseo de nuestra alma. Pero después dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, es decir, mientras yo viva, voy a madrugar para buscarte, porque sé que después se van a ver juicios tuyos sobre la tierra y los moradores del mundo, aquellos que no te conocen, aprenden justicia. Un autor dice, son los clamores para que el mundo aprenda a ser justo, a ser recto. Pero oye los versos 10 y 11, donde el profeta dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad del Señor. La oración sigue ahora. Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Hay allí una triple negación de la maldad, porque el malo no aprende justicia, no discierne la majestad de Dios y menos llega a percibir la inminencia de un juicio de condenación, aunque Dios lo diga. Un autor hace este conmovedor enfoque. Él dice, los juicios de Dios no son como los nuestros. Cuando nosotros vamos a un juzgado, esperamos que alguien sea castigado o que alguien sea absuelto, por ejemplo, ¿no? Y el juez se limita a dar un fallo, pero en el cielo no es así. A veces parece que el perdón de Dios es gratuito, dice este autor, y divide las reacciones de la gente frente a esta forma de establecer juicios, el Dios de la gloria. Algunos agradecen el perdón que se le da a sus pecados, otros niegan el obrar divino o se apropian para sí mismos. Yo conozco personas que cuando han estado a punto de morir han recibido una oración intercesora y el Señor de la gloria los ha sanado y han adjudicado su gloria a ellos mismos, con su control mental o cosas así parecidas. Pero no importa, el obrar de Dios es de profundo amor y compasión por el oprimido. Para nosotros realmente es imposible sentir lo que Dios siente en ese estado. En segundo lugar, esperamos no solo que Dios derribe la maldad del mundo, sino que destituya a los malos, a los protagonistas de esa maldad.
Tenemos que comprender, queridos amigos, hermanos, que la justicia humana está a años luz, está lejísimos de la justicia divina. Fíjate lo que dice el verso 12. Señor, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es decir, el profeta reconoce que cuando las cosas le salen bien, no es meramente por sus habilidades, por sus experiencias, por sus pericias en enfrentar el desafío que está afrontando. Él sabe que Dios está ayudando, está marcando el paso, está adelantándose para que las cosas salgan de verdad bien. El profeta reconoce que Dios es el gestor del bienestar del pueblo. ¿Te das cuenta? Pero, sin embargo, la gran mayoría del mundo no llega a entender eso, salvo que la roca eterna, como dijimos en el estudio pasado, salvo que la roca eterna, que no es un cerro, no es un Apu, como dice un diario hace unos días, el Apu de Lima, el Cerro San Cristóbal. Yo me pregunto si un niño le pregunta a su papá leyendo el periódico, papá, ¿qué cosa es el Apu de Lima? Le va a decir, no te preocupes, hijo, el Apu de Lima es el espíritu que cuida la ciudad. Le dice cualquier barbaridad para salir del paso, pero no es ese señorío de Dios manejando todas las situaciones sobre su creación. Qué interesante es ver cuando los malos quedan fuera, sea porque se mueren o sea porque se convierten al Señor cambiando sus caminos. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 90, los versos 16 y 17, en la misma línea de lo que dice aquí el profeta. Dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué hermosa figura de reconocer que Dios está mostrando su obrar en nosotros. Conocí el caso de un hombre. Conoce al Señor cuando tiene 57 años y llega el día de su cumpleaños. Entonces el hombre invita a sus mejores amigos, a todos sus familiares, hace una gran fiesta en su casa para celebrar su aniversario de 58. Entonces ponen una enorme torta para todos los invitados y solamente una velita al medio. Y entonces todos pues hacían comentarios festivos de una sola vela, ¿no? Y le tomaban el pelo por ser tan sinvergüenza de poner una sola vela, estando tan viejo, ¿no? Pero que le dice, seguramente ustedes se van a sorprender de que yo ponga una sola vela. No, quiero ser exacto. Yo cumplo 58 años, pero hace uno que conozco a Cristo, hace uno que le entregué mi vida a Cristo y Él le dio un vuelco a mi vida. Es el único aniversario que vale la pena celebrarlo y por eso lo celebro con ustedes. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Ese es el anhelo por Dios cuando se vuelve fundamental. Entonces, en la búsqueda pública, el hombre puede decir, sí, yo soy de Cristo, Él ha transformado mi vida, pero también lo dice en su mundo privado. Cuando se refiere a los malvados, mira los versos 13 y 14. Dice, señores poderosos mueren sin esperanza. ¿Te das cuenta? Muertos son, no vivirás, deshiciste todo recuerdo. Es decir, hasta el verso 13 encontramos esos juicios de Dios, su modo de actuar en la historia, que parece quebrantar ese sentido de las normas de retribución justa, porque parece que Dios se demora y no entendemos cómo por ratos o por tiempos o por temporadas a esas personas que nos han hecho daño les va bien en la vida.
y a nosotros nos va mal. Parece que Dios es lento o se olvida de esas cosas y no es así. Solo te muestro un ejemplo. Cuando Abraham conoce a Dios, Dios le revela lo que será el futuro. Y están en la Palestina todavía. Y Dios le dice a Abraham, y en la cuarta generación ustedes volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Le estaba diciendo, aquí en esta tierra donde tú has llegado como peregrino, están viviendo los amorreos. Son malvados, han abandonado a Dios, por supuesto. Pero ¿por qué no los castigas? Porque no ha llegado a su colmo su maldad todavía. Cuando llegue a su colmo, entonces vendrá el juicio. Y por eso le dice a Abraham, espera 4 generaciones, porque tu descendencia va a ir hasta Egipto y bueno, va a ser esclavizado allí y volverá con Moisés en lo que se llama el Éxodo, ¿verdad? Y en la cuarta generación volverán aquí, le dice, porque en ese momento ya será el tiempo de juicio para los habitantes de esta tierra. Entonces dice, bueno, tú puedes decir, ¿y eso de qué me enseña a mí? Eso está hundido y fundido en la historia. ¿Es palabra muerta? No, no es palabra muerta. Una vez se pregunta, ¿por qué aquel hombre que rompió el pacto matrimonial abandonando a su familia goza de todo bien? Y la parte inocente, la esposa abnegada que quedó con los hijos y con la carga, parece que lleva todo el peso de la vida y de la injusticia de no recibir un reconocimiento. Pero cuando uno conoce al Dios de la justicia, al Dios de la paz, sabe que el juicio de Dios llegará con justicia. Por eso, esperamos no solo que Dios derribe la maldad del mundo, para que se acabe la maldad del mundo, y espera, como decíamos ahora, espera que destituya a los malos de su lugar de gloria, pero también trabaja con su pueblo. Y en tercer y último lugar, esperamos que Dios disipule a su minoría. ¿Por qué es eso de su minoría, Roberto? Es que el pequeño pueblo de Dios siempre será una minoría. Nunca ganará unas elecciones por hablar de un tema de moda, pero es el pueblo escogido por Dios. En ese momento, la minoría se refería a esa pequeña comunidad de Israel que a lo mejor era explotada por los poderosos, por los opulentos. Y este discipulado de ese pequeño grupo incluye 2 acciones. La primera es que los disciplina por frustraciones. O sea, las veces que el pueblo era derrotado y por sus pecados, Dios los disciplinaba. Mira los versos 16 al 18, qué conmovedores que son. Allí el profeta le dice, Señor, en la tribulación te buscaron. Es como si él estuviera en una tribuna y ve pasar la historia, ¿verdad? Y le dice, Señor, tu pueblo, ese pequeño rebaño, esa pequeña grey, no te buscaron en esa tribulación. Derramaron oración cuando los castigaste. Mire el ejemplo que ponen. Como mujer encinta, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos a luz viento. ¡Qué ilustración! Un nacimiento fallido. Imagínate una mujer, y se dan casos de mujeres que creen que están encinta y les crece el vientre, y a la hora de que se espera un alumbramiento, es un nacimiento fallido. Hay que pensar por un instante cómo esa mujer anhelaba ver a su bebé y no hay bebé. Y así se compara el profeta a esos momentos de fracaso, cuando el pueblo por su pecado
por haberse alejado de Dios, es castigado de alguna manera. Entonces, por eso van y le reclaman, Señor, están atribulados y derramaron en oración cuando los castigaste. Se parecían a una mujer encinta que pasa por esa experiencia fallida. Pero sabes una cosa, Dios toma esa situación puntual, ese punto de quiebre y agrega un detalle para el pueblo chiquito inesperado. Dios eleva esa situación a otra esfera maravillosa, ¿no? Donde le dice, no importa, todavía falta tiempo para que venga lo mejor. Y si te disciplino por tus frustraciones, yo quiero desarrollarte en medio de tus fracasos. Y es allí en el verso 15 donde el Señor le dice, el Señor actúa llevando al pueblo a victorias espirituales, y el pueblo comienza a crecer, más y más personas comienzan a confiar en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, adelantándose al tiempo. Y allí el profeta, mirando esa bendición de Dios en el tiempo, le dice, aumentaste el pueblo, oh Señor, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Cómo me impresiona esa frase, ensanchaste todos los confines hasta el fin del mundo. Como decirle a este pequeño pueblo, decía así, yo te di el arranque, te mostré que es posible que el hombre cambie, el hombre pecador, el hombre perdido, la mujer perdida, pueden cambiar, y eso lo puedo hacer yo, y tú en mi nombre puedes hacer lo mismo. Ese es el mensaje que está dándole el Señor a su pueblo. Por eso el profeta se asombra en la alegría y le dice, aumentaste el pueblo, oh Señor, aumentaste el pueblo y ensanchaste el camino hasta lo último de la tierra. Es decir, allanó todos los obstáculos para que el pueblo de Dios fuera lo que Dios quería, que Israel fuera luz para las naciones. Israel fracasó. A pesar de ese desarrollo, fracasó. Pero mira, este aumento del pueblo, este crecimiento que se da y esta posibilidad de llegar hasta lo último de la tierra, nos muestra que en toda etapa el protagonista es el Hijo encarnado. Es aquel que apareció en el verso 4, cuando el profeta dijo, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos, la fortaleza de los siglos. Y no hablaba de una cosa etérea, porque en el idioma original habla de una roca. Entonces es un cerro. Entonces tiene razón el periodista cuando le dice a su hijo que hay un apu ahí en el Cerro San Cristóbal. No, hermano, lo que estaba diciendo que la roca eterna es Jesucristo, es el basamento de la vida verdadera a la gente que desea un cambio en su vida. Por eso, ese aumentaste el pueblo lo dijo antes en capítulo 9 de mismo Isaías, lo dijo antes el profeta con las mismas palabras casi. Él dijo allí, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Es decir, pone dos ejemplos donde el pueblo está alegre. Un pueblo, imagínate, agrícola que siega, obtiene una tremenda cosecha, hay alegría y gozo porque ha habido cosecha. O si no, hay una batalla y el pueblo derrota al enemigo y entonces cobra un botín de guerra. Estamos hablando de tiempo pasado, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué llega así? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque ha llegado el príncipe de la paz. Aquel que, si tú lees otra vez el verso 4, verás que la razón por la cual uno debe confiar perpetuamente en Dios es porque ha dicho en el verso anterior, tú guardarás en completa paz a todo aquel
cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es por eso que aquí en este momento quisiera que por un instante veamos cómo se inició esta reunión cuando te pusimos el cuadro, uno de los cuadros concursantes en este concurso para jovencitos. ¿Te acuerdas? Pusimos esa adolescente de 14 años y la pregunta era, ¿qué espera esta novela artista del futuro del Perú? Y lo pudiste ver con otras parejas por unos instantes. Y mira lo que notaron. Seguramente ustedes también en su diálogo notaron en el dibujo de esta artista inicial que hay cosas que está relatando ella, hay cosas que ella está ventilando, que ella está creyendo que eso es el Perú de hoy. Pone dos mujeres, una delgadita, una con sobrepeso, porque hay algo así como un culto al cuerpo hoy día. Es decir, tú vas a un centro comercial, entras a una tienda por departamentos y verás que hay 7 pisos con ropa para mujer y uno para hombres, porque hay un culto para el cuerpo. Si tú miras abajo, ves un yugo que se rompe, una cadena que se rompe, es un símbolo del divorcio, ¿no? Y otros detalles como la igualdad de sexos que está en el lado derecho del dibujo, ¿no? Donde hay una mujer y un hombre, ¿no? En una línea de igualdad, como una igualdad total, ¿verdad? Y si ves abajo hay una mano que soterradamente está entregando dinero al otro. Es decir, el fin justifica los medios, está pensando esa niña, porque escucha tanto de corrupción y de corruptos. Y eso es tan penoso para nosotros, ¿verdad? Y por supuesto el matrimonio igualitario, el sentido de inclusión, o aún ese rinconcito a la izquierda abajo, donde se ven niñas de toda raza y habla de una solidaridad racial porque están tomadas de la mano. Eso es lo que ve ella ahora. ¿Qué encontraste tú y tu pareja cuando conversaste ahí en estos pocos minutos que dimos al principio? ¿Qué encontraste? ¿Encontraste quizás estos detalles también, por supuesto? Quizás algún otro. Pero por un instante piensa, ¿se dice algo de la verdad total? ¿Se simboliza algo de paz? ¿Se habla de justicia? ¿Se habla de tener confianza diaria en Dios, en todo lo que hago, en todo lo que emprendo? ¿Se le da una seguridad eterna? ¿Una salvación eterna? Se demuestra cómo Dios espera que nosotros seamos compasivos con el necesitado como Él es compasivo con nosotros. Se muestra a esta niña el concepto de honestidad, pero con H mayúscula, o de integridad, donde hay personas que son de una sola pieza, que son enteros. Esas cosas están ausentes en este cuadrito. ¿Te das cuenta? Vale la pena en este momento que tú digas, si tienes la bendición de tener hijos, si tienes un hijo que piensa así y que notas esas mismas presencias en las ausencias, a lo mejor tú mismo estás mirando que tú también puedes suscribir esas presencias que te he mostrado y esas ausencias que no tienes. Porque ese es el mundo de todos los seres humanos. Y eso no se puede cambiar. No se puede saltar de la parte de la izquierda, saltar a la derecha. No puedes hacerlo porque no hay forma, no hay puente. El único puente en la historia es la cruz del Calvario, donde Cristo muere por tus pecados y por los míos.
Y el que cree y confía en eso tiene una vida nueva, una esperanza nueva como la que hemos planteado en esta noche. Por eso te invito a orar conmigo. Tú quizás quieras ese cambio que quisieras hacer en el fondo, pero no puedes. Que quisieras cambiar y no puedes. Cuando piensas en el futuro hay incertidumbre, hay desesperanza, porque no conoces la esperanza, porque tampoco conoces la paz, como dijimos la vez pasada. Todo eso te ofrece Jesucristo, una vida nueva. Quiera Dios que le digas, sí, Señor, yo te necesito a ti. Estoy en bancarrota espiritual y el único que me puede librar de esa bancarrota eres tú, Señor. Entra en mi vida y cámbiame. Que Dios te bendiga. Oremos.